Vamos a continuar la clase. Estábamos, ya les digo exactamente, habíamos hablado sobre las tres virtudes teologales y teníamos que comenzar con el tema del pecado, el número 1846 del Catecismo de la Iglesia, 1846. El tema del pecado. Seguramente me habrán escuchado hablar sobre el tema del pecado. Es lo que más escucha la gente en internet, pero a mí me hubiera gustado que escucharan, porque nadie sube otros temas. El diablo y el pecado, lo que más me están subiendo, entonces hay que subir sobre la misericordia, sobre el corazón inmaculado, el triunfo del corazón inmaculado, sobre la gracia de Cristo, que ya lo vamos a ver, qué lindo, todo el tema de la gracia es formidable. El pecado, entonces, vamos a tener que cortar esa rama alguna vez, ¿verdad? Le pedimos a don Carlos que nos abra, no vino, ¿no? Y vamos a tener que cortarle unas ramitas porque se nos van a meter demasiado. Ahí está, al sobrino le vamos a decir que corte las ramitas del otro lado. Bueno, voy a leer y voy a comentar el tema del pecado. Cosas que yo voy a comentar, tal vez no estén aquí, pero ¿de dónde lo saco? De la teología católica más desarrollada, ¿verdad? Porque acá el catecismo intenta hacer una síntesis. Entonces, cuando yo le voy diciendo cosas, no es que estoy inventando, estoy sacando de las enseñanzas de la Iglesia, de Santo Tomás de Aquino o de la misma Iglesia, del Magisterio, ¿verdad? Dice así: en el Evangelio es la misericordia y el pecado. Es además nuestro tema, el de la misericordia, ¿verdad? Vamos a tener que ver, no lo vamos a ver tal vez en toda su profundidad la misericordia, porque después se vuelve a tocar y además lo vamos a tocar en otros momentos ese tema, más en profundidad. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Miren esa frase. ¿Qué les está diciendo esa frase? Esa frase está diciendo algo, está sintetizando algo. El Evangelio es la revelación, está diciendo lo que es el Evangelio. La revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Es decir, si uno tendría que preguntarse cuál es la esencia de la vida cristiana, qué es lo central que ha hecho Dios con el hombre, o qué es la esencia, para qué vino, misericordia. Esa es la palabra, misericordia. No vino por necesidad del Padre, no vino Cristo para su gloria, primeramente, sino para la gloria del Padre, eso queda clarito. ¿Pero para qué? Para hacer misericordia con los hombres. Hay un fin necesario en cuanto a lo práctico, que es salvar al hombre. Pero lo primario que hace Dios siempre es para la gloria del Padre, todo. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es la síntesis. Salvar del pecado a los hombres. Cuando yo les digo así, les estoy haciendo que entiendan después los evangelios cuando uno los lee. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo principal? Porque acuérdense que los judíos tenían un problema serio, no sabían cuál era el primer mandamiento porque tenían tanta confusión en la cabeza, ¿verdad? Entonces aquí vamos entendiendo. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. La Eucaristía también está relacionada con la misericordia. Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros, dice San Agustín. ¿Qué quiere decir que nos ha creado sin nosotros? Que no me preguntó, que no necesita nada de mí para que yo exista. Quiere decir que soy totalmente dependiente de Dios. Yo dependo totalmente, absolutamente de Él. Pero, como Dios me crea Dios me crea para que yo le ame, porque
Si un ser espiritual no ama, se convierte en un monstruo. Esa es la realidad. Entonces Dios me crea, pero para que el hombre ame tiene que tener la libertad. Si el hombre no tiene libertad, no puede ejecutar un acto de amor. Por eso los papás, cuando amenazan a los hijos, haz esto o si no, no hay que hacer así, hay que tener cuidado, porque están obrando sin amor, están obrando mecánicamente y no se va a incorporar como virtud eso en ellos. Lo van a hacer hoy, pero después no lo hacen. Los papás a veces se acercan a decir, ¿por qué mi hijo, si yo siempre le dije lo que debía hacer, siempre le mostré lo bueno y lo malo, ahora que se salió de casa, que se casó, es un desastre? Y porque no se los has enseñado, no le has explicado las causas, le has obligado a hacer actos que no le dicen nada. Cuando escapó de esas obligaciones hizo otras cosas, porque no les has hecho conocer la verdad de las cosas, enamorarse de la verdad y del bien. Si decimos no tenemos pecados, la acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Otro punto también. Cuidado, porque la gente dice, Dios es muy bueno, me perdona. No puede Él ejercer su misericordia si tú primero no reconoces que eres miseria. Él no puede ejercitar la misericordia. Y segundo, si no le pides el perdón, no te puede perdonar, porque no se lo estás pidiendo. Y para pedirlo hay un sacramento que Él dejó. Si yo lo sé, pero no voy al sacramento, tampoco me sirve. Entonces, reconocer mi miseria, pedir perdón e ir al sacramento de la confesión. Esas son las tres cositas que Dios ha hecho. Por eso dice aquí San Juan, ¿no es cierto? Qué lindo. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Cuánta gente hay que se acerca y dice, Padre, yo no tengo pecado? Pero cantidad de gente, ¿eh? Padre, mire, yo en realidad no tengo pecado. No soy una persona que peca. Y uno le pregunta, ¿qué es? A ver, ¿qué es pecar? Y bueno, robar, matar. Yo no robo, no mato. Y se terminó. ¿Y qué más? No robo, no mato. Eso son dos pecados que no haces. Y hay que ver si dices que no robas, si te estás robando una gran fama de santa. Estás robando eso. Esa fama no te corresponde. Claro. Y has matado tu conciencia. La has destruido. Entonces sí has matado y has robado. En fin, si uno se pone a analizar, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere encontrar esta cita, vayan siempre, primera carta de San Juan, ahí dice, capítulo 1, versículo 8 al 9. Esa partecita está tan linda, ¿verdad?, de San Juan. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, acá viene la cosa linda, si reconocemos nuestros pecados, ¿ven que hay que reconocer? Fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda justicia. Pero hay que reconocerlo. Entonces, cuando viene una persona a decir, Padre, yo no tengo pecado, pobre, a mí me duele muchísimo porque Dios no puede perdonar nada ahí. Ya se cerró se cierra la gracia eso. Se cierra uno así. Sigo en el puntito siguiente. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me lo puede explicar? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es más que el pecado. El pecado es privación de la gracia. La gracia supera enormemente, pero además es la misericordia. Cuanto más miseria tiene uno, más misericordia realiza Cristo. ¿Ven? Cuanto más miserable, pero falta una condición, solo reconocer. Yo soy un desastre y se quieren quitar la vida. No, justamente porque eres tan desastroso, Dios puede ejercer más misericordia contigo que con otros. ¿Por qué te vas a quitar la vida? Porque mis pecados ya son terribles, ya es el colmo. Justamente, más misericordia vas a tener si te arrepientes de corazón e intentas dejar el pecado. Si no, no. Recuerden siempre esto, la justicia de Dios.
Uno si se arrepiente es lógico que tiene que decir no lo voy a hacer más. Porque si no entra un tema, acá dice la Biblia también, de Dios nadie se burla. Entonces cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un propósito de no hacerlo más. Cuando uno dice, Padre, he robado, ¿qué has robado? 1.000 pesos. ¿A quién? A una persona. ¿Lo has devuelto? ¿Ah? No. ¿Y quieres que te perdonen? Y no lo has devuelto ni te planteaste si lo tienes que devolver. A ver, vamos a poner un caso bien concreto. Viene el hermano, me saca el reloj, se sienta, le digo, dame el reloj. No, te lo robo. Perdóname. Bueno, te perdono, pero dame el reloj. No, perdóname, me lo quedo. ¿Eso es correcto? No puedo perdonar porque sigue haciendo la infracción a la cual él está pidiendo perdón de algo que mantiene. Él mantiene eso. Esto es importante para el tema del pecado. Cuando uno se arrepiente, no tiene que mantenerse en el pecado. Decir, fui infiel a mi esposa. Ok, ¿y ahora más? ¿Qué va a pasar? Bueno, no trataré. Tienes que cortar. Tienes que ponerte la idea de que eso no lo vas a hacer más y buscar todos los medios para no volverlo a hacer, porque no se te puede perdonar, aunque tú creas que saliste perdonado. No se te perdona. Y es un problema serio eso. Y uno puede decir para que el padre quede tranquilo, y dice, sí, padre, no, corto, pero en el fondo no. Entonces el sacerdote es engañado y absuelve y se tira un sacramento también. Entonces tenemos que ser delicados en esas cositas, ¿verdad? Tenemos que tener coherencia de vida. Entonces, por eso, no sé al rey de qué estaba diciendo esto, pero bueno, tiene que haber al de la restitución. El tema, hay que restituir lo que uno hizo. Padre, hablé mal de una persona, pido perdón. ¿Fuiste a quién le hablaste mal? Hablé mal de mi suegra a una amiga, supongamos. Bueno, ve a la amiga y dile, hablé mal injustamente. Lo que te dije ayer es injusto. No, padre, era justo, pero le saqué los trapitos. Bueno, no va a ir a decir, no era así, porque sí era así. Pero va a decirle, ¿sabes lo que el otro día hice contigo? Es una falta muy grande contra Dios y mi prójimo. Yo te pido que por favor no lo repitas y que estoy avergonzado, no lo voy a hacer más. Te pido perdón, ella debe tener muchas virtudes y tiene esto, debe tener esto, y tiene. Entonces trata uno de reparar. Y si la amiga le dice, ay, se lo dije a 2 personas más, de pronto, y llega y dice, yo se lo dije, y se le hace una cadena que no termina más. Uno es responsable de lo que ha ventilado. Ese germen llegará al pulmón de mucha gente. Y la pobre suegra, que tal vez se convierta el otro día, o tal vez no era tan así como uno lo veía. Entonces, la fama quitada al prójimo hay que devolvérsela. Si yo le robo dinero también, pero también la fama. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Por eso Jesús habla tanto, con tanta fuerza con el tema del juicio, ¿verdad? La conversión exige el reconocimiento del pecado. Estoy leyendo aquí lo que dice Juan Pablo II en la Dominum et Vivificantem, una encíclica. Dice así: la conversión exige el reconocimiento del pecado. De vuelta a lo mismo, ¿ven? Si no, no puede haber perdón. Y siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo. Vamos a hacer una cosa, esos niños, ¿por qué no van a jugar? A ver, alguien que le prenda la luz a los niños aquellos que están ahí, que me distraen demasiado. Le prende la lucecita allí, hermanita, donde yo confieso, y que vayan a jugar allí, porque ahí en el fondo no.
Repito de vuelta, la conversión exige el reconocimiento del pecado y siendo una verificación de la acción del Espíritu y de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor, recibida del Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Es un poco difícil el texto de Juan Pablo, pero ya lo van a entender cuando avancemos un poco más. Entonces, uno puede estar arrepentido del pecado pero no convencido. O puede decir que está arrepentido pero no convencido. Le voy a poner un ejemplo. Viene una persona y dice: Padre, yo soy un desastre en mi vida, soy una pecadora, soy terrible, yo soy lo peor que hay. La verdad que es verdad. Sí, cierto. Padre, ¿cómo va a pensar eso de mí? Y si me lo está diciendo. Sí. ¿Me entienden? O sea, hay que tomar conciencia de lo que uno... O sea, no es decir algo, sino que tratar de ajustar mis palabras y mi pensamiento a la realidad misma. Somos nada. A partir de ahí no tenemos derecho a hacer algo, no somos algo, solo por Cristo somos algo. Fundamentalmente tenemos el ser por Dios recibido y ahí todo lo demás. Sigo entonces aquí. Espere que vamos a... Si no nos escuchan. Por ejemplo, cuando yo confesé ya algo, ¿no está bien que lo siga recordando? Cuando uno confiesa un pecado no es bueno seguir recordándolo en concreto, porque hace mal eso. Dios no quiere eso, porque Él mismo se olvida. Pero lo que uno no tiene que olvidar es que ha sido un pecador, nada más. Cada vez que le suben los humos diciendo: ay, qué bien que estuve 3 horas delante del Santísimo, uno sale con todo pensando que es un santazo y ve un defecto del otro y pero qué barbaridad esta señora. Recuerda lo que eres. Ay, sí. ¿Entienden? Hay que recordar que somos grandes pecadores, pero no es bueno recordarlos en concreto a los pecados, porque también podríamos nos podría hacer daño pensando que eso está vivo. Eso ya no está vivo, pero no tenemos que olvidarnos de que somos pecadores. Bueno, definición de pecado. Padre, perdón, cuando reincido en algo que siempre confieso. ¿Qué cosa concreta de usted, por ejemplo? No. Sí, la reincidencia, siempre y cuando basta para confesarse que uno tenga la firme determinación. No hace falta hacer la profecía. Nadie es profeta. Yo no puedo decir: no voy a pecar más en el sentido profético. Eso no existe. Yo creo que no. Es mi convicción. Basta que yo diga: Padre, tengo mi determinación. Ya está, yo no lo quiero ser. No quiere decir que no vaya a caer de vuelta. Entonces, pero si está mi determinación sincera, la confesión vale, aunque después caí. Y repito, y vuelvo. Y si ya van muchas veces, hay que cambiar el método. Hay que decir: bueno, si una vez más que caiga, no voy a comer por un día entero. Y cumplirlo. Van a ver cómo después no se cae. Van a decir: no, la próxima... O caigo una vez más y no sé, salgo vestida sin pintarme. O me voy a poner un vestido bien feo y me voy a ir a no sé a dónde, bien fea así. Van a ver como después uno dice: no. Ya le prometí a Jesús que cada vez que caigo en esa falta, así que cuida. Van a ver que en 15 días ya son santos. Si son vanidosos, ¿verdad? Bueno, definición de pecado. El pecado es una falta contra la razón. Miren esto que es interesantísimo analizar. Todas estas cosas no se saben. Uno solo quiere tener visiones. Miren, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Contra eso es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. ¿Por qué es contra la razón? Porque somos racionales. ¿Por qué es contra la verdad? Porque es algo feo.
mentiroso y erróneo. ¿Por qué contra la conciencia? Porque es imposible que no me lo haya mostrado Dios. La conciencia es algo que Dios habla por la conciencia porque es algo que lo creó Él, que no lo podemos sacar de nosotros. Y la conciencia la tienen todos. Hasta los ateos la tienen. Y lo más terrible es que la tienen para ellos. Lo más grave para ellos es que tienen una conciencia que les reprocha. En cambio, uno se puede hacer amigo de esa conciencia, que es un conocimiento. Uno se ajusta a eso y está tranquilo. Pero es una manera que Dios tiene de dar a conocer las cosas. Sigo. Hiere la naturaleza del hombre, el pecado hiere mi naturaleza. Vieron que algunos dicen, bueno, si él peca, que haga lo que quiera. Van a ver que no solamente hiere la naturaleza de él, hiere su familia, hiere la sociedad. Es imposible que uno que peca no influya en los demás. A ver, por ejemplo, digámosle a un hombre, roba, haz tu vida, haz lo que quieras, roba. Van a tener que cerrar sus puertas, ventanas, porque hay uno que va a robar. Evidente que afecta a la sociedad. Entonces, en cambio, si dijeran, hoy nadie va a robar, dejan todo abierto, afecta a la sociedad. Entonces no le podemos decir cada uno haga lo que quiera. No, mijito, usted no va a robar. Es que yo hago lo que quiero, yo soy libre, hago lo que quiero. Entonces hay que poner un policía que si llega a robar lo meta preso. Después hay que poner a alguien que cuida al policía. Y hay que poner un juez, tal vez, y al juez hay que ponerle otro, y etcétera. Pero me refiero a lo siguiente. Es una gran mentira cuando alguien dice, yo soy libre de hacer lo que quiere, voy a abortar. Tú con ese aborto destruyes la sociedad, te destruyes tú, destruyes tu familia, ofendes a Dios, pero también es un atentado contra el bien común de los hombres. Porque estás matando una criatura que no eres tú. Siempre afectas a alguien cuando cometes un pecado. Siempre. Si te emborrachas, yo hago lo que quiero, soy libre, te emborrachas. ¿A quién le gustaría ir por la calle con el vehículo y que se le atraviese un borracho? Es evidente que afecta a la sociedad. Si yo lo mato, yo voy preso. Y el otro dice que yo hago lo que quiero. Sí, pero haz lo que quieras, pero no me afectas a mí. Y para poner un ejemplo de cómo el efecto dominó, le digo yo, tuc, 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 o como la bomba atómica, ¿verdad? Que es una cadena de explosiones. Es imposible que si yo hago un pecado, a ver, un mal pensamiento, un pensamiento de impureza, ¿afecta a los demás? Solo está dentro de mi mente. ¿Cómo puede afectar a los demás? A ver. Porque estoy pensando mal de esa persona. Uno, por eso. Pero aunque no esté pensando en concreto de una persona. Eso es desde el punto de vista teológico. Yo estoy hablando del punto porque eso es innegable. Yo todavía no pasé a la parte teológica, solo socialmente. Porque esa persona, ¿sí, hermanito? Porque cambia el modo de pensar de uno, entonces cuando uno se vaya a expresar hacia otra persona, ya el modo de pensar de uno es impuro y va a tener algún tipo de efecto sobre... Va a terminar haciendo algo con alguien, va a perjudicar a alguien. Lo va a transmitir porque se empieza a llenar de malos pensamientos, lo va a transmitir de palabra. No, pero eso está bien. Si yo pienso en mi corazón, quiero robar y después no lo hago. Ya pequé en mi corazón, pero eso está hacia adentro. Yo estoy hablando si afecta a la sociedad. Eso quiero mostrar. Sí afecta, porque mi modo de actuar, de hablar, va a empezar a perjudicar al otro. Porque si yo estoy pensando un pensamiento impuro, enseguida voy a pensar en otro, y en otro, y en otro, y voy a buscar la pornografía. Y ya tengo los elementos, o lo voy a hablar, o lo voy a transmitir, o voy a buscar cómo hacer con otra persona mis malos intentos. Voy a hacer daño, o sea, es imposible. Por eso que aparece un gay
Y dice, yo hago mi vida como quiero. Tú destruyes a los demás con eso. Te ven los niños. Piensas de una manera totalmente al revés. Los medios de comunicación te usan. Los poderosos que hacen dinero a través de eso te usan. Los inmorales que necesitan eso te usan. Hace poquito, hace 3, 4 días, en un lugar de México, creo que en Michoacán, un maestro de escuela, un día, con los niñitos de primaria, llegó vestido de minifalda de mujer, pintado. ¿Me conocen? Bueno, yo soy Roberto, por decir así. Ahora soy María. Esta es mi vida. Se armó un revuelo entre los papás ahí, evidentemente, los chicos, mamá, ¿cómo? Ahora, en lugar de ser hombre, es mujer. Niñitos de primaria. ¿Saben el dinero que le han pagado a ese maestro para que haga eso? Te echan de la escuela, no te preocupes. Hay muchísimo dinero detrás porque todo iba a salir por los medios, salió por los medios. Y un funcionario, una jerarquía de la iglesia dijo, pero le fueron así, ¿qué hacemos? Una jerarquía de la iglesia, ¿qué hacemos? Hagamos algo. Shh, hay que respetarlos. Así, pero fíjense que las trampas, eso es falta de discernimiento. Yo no dije que íbamos a faltarle el respeto. No dije que le íbamos a faltar el respeto. ¿Para qué me dices hay que respetar y te quedas ahí? Bueno, lo respetamos. ¿Pero qué hacemos? No me está contestando lo que le estoy preguntando. Se lavó las manos. Hay que respetar. ¿Respetar qué? ¿A quién hay que respetar? ¿Al que le faltó el respeto a todos los niños? ¿Al que le faltó el respeto a los papás de esos niños? ¿Al que le faltó el respeto a los demás profesores? ¿Al que le faltó el respeto a la patria? ¿Al Estado de México? ¿A quién? Fíjense. Entonces, es una respuesta, hay que tener muchísimo cuidado, hay que demandarlo. Pero estaba preparado, es un show. Hay mucho dinero detrás. Y esto no se frena tan fácil, porque hay mucho dinero. Te ofrezco $1.000.000 de pesos y tú te vistes de mujer, ya el otro ya andaba con ganas de vestirse. ¿Cuánto te pagan en la escuela? 20.000 pesos por mes. Te doy durante 10 años 100.000. ¿No? Entonces todas esas cosas hay que tener muchísimo. Todo afecta. Cuando Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, ¿por qué? Porque afecta. Si tú eres bueno, todo se hará bueno. Eres sal de la tierra, luz del mundo, eres levadura en la masa. ¿Qué quiere decir? Que todos tus actos, si son buenos, influirán en todos los demás. Ya vamos a ver todo lo que es la doctrina social de la Iglesia que viene después del pecado. Porque yo veo que no están formados, muy poca formación en doctrina social de la Iglesia, muy poca formación. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Todo pecado va primero contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el sumo bien. Porque Dios es el bien mismo. Todo lo que yo hago malo va contra Él. Porque Él es la santidad pura. Todo lo que yo haga va contra Él. Él es mi creador y mi Señor. Y además va contra el prójimo y contra la Iglesia católica. Ahí entro a dar una dimensión teológica. Afecta a la Iglesia católica. Si yo cometo un pecado escondidito, eso afecta a la Iglesia católica. ¿Por qué cuando Dios a veces habla en la Biblia que va a castigar un pueblo y uno dice, pero si hay algún justo, ¿pagan los justos por los pecadores? Sí. Todos nosotros pagamos por la culpa de Adán y Eva, pero también somos redimidos gracias a Cristo, el nuevo Adán. Dejemos que Dios haga las cosas, ¿verdad? Porque cuando manda un representante por algo es. Claro
Todo repercute. Entonces, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de Él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Eso lo dice San Agustín en la Civitate Dei, en la ciudad de Dios, en una obra maravillosa que ustedes ya deberían leer y la madre debería comprar para tener en librería. La ciudad de Dios, claro. No hay que tener miedo de leer, ¿eh? La ciudad de Dios muestra cómo existen dos ciudades, la de Dios y la del mundo, y cómo entran en conflicto y en batalla, ¿verdad? Es muy lindo todo eso. Pero el pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. ¿No será exageración? Me van a decir que no, pero ¿por qué no? Porque San Agustín es evidente que no está exagerando. ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso así? ¿Por qué el pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios? A ver, hermanito Andrés. Porque prefiero mi voluntad a la voluntad de Dios. Claro que el pecado, para que haya pecado, es porque yo sé que está mal, si no, no hay pecado, ¿verdad? Sí. El pecado tiene que ser que yo, ya lo vamos a ver, me tengo que dar cuenta que está mal. Alguien va a tener que decirle a aquellas niñitas que se están apoyando contra la pared con las... están marcando la pared con los zapatos, haciéndola vertical. Bueno, pobrecita, tienen que jugar. Sí. ¿La tentación es ya pecado? No, porque si no Jesús pecó, fue tentado 3 veces. ¿O no? Si la tentación es pecado, Jesús fue tentado 3 veces y por tanto Jesús pecó 3 veces. Jesús no puede pecar. La tentación no es pecado. La tentación es tentación. El pecado es cuando yo acepto lo que está en mi mente y en mi corazón como una propuesta. Yo lo acepto. Claro, cuando dice en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, quiere decir que, Señor, cuando esté tentado, no dejes que yo caiga en pecado. Eso es. No me dejes caer en la tentación. Cuando estoy tentado, no dejes que yo peque. Ven que son 2 cosas distintas, pero usted creía que era lo mismo, ¿verdad? ¿Me quedó claro? ¿Sí? Bueno, seguimos ahí explicando un poquito. Padre, le quiero hacer un comentario. Sí. Fíjese que hace unos días platicando con mi hija y con una amiga, está ahorita muy de moda un libro que se llama 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey, un libro que está a la moda. Está muy de moda. Y Venga por aquí. Pero lo que más me asombró fue, yo estaba con ellas entrando al cine y el libro están por transmitirlo como una película, por sacarlo como película y decía próximamente. Y entonces la niña se voltea con mi hija y dice, venimos a verlo, pero escondidas de mí. Hicieron el comentario. Entonces yo me volteé y les dije, ¿qué saben sobre el libro, sobre ese libro? Porque yo sí sé de qué se trata porque he oído comentarios del libro. Y sé que ni es para ellas y ni es para nadie, padre, porque es obscenidades, son cosas que un hombre piensa de lo que le debe de hacer sexualmente a una mujer. O sea, es una cosa... Un hombre no, una bestia. Bueno, sí, pero es una cosa, o sea, algo, no sé, depravante, no sé cómo se le puede decir. Entonces ellas se apenaron cuando yo les pregunté. Entonces lo que la niña contestó fue, tía, pero si no lo estamos haciendo no es pecado, nada más lo estamos leyendo. Entonces, ahorita que usted estaba comentando eso, yo pensé en eso, en cómo el medio nos jala a hacerte pensar, tú no lo estás haciendo, yo nada más estoy diciendo lo que puede suceder. Exactamente, eso hay que tener muchísimo cuidado porque ponerse en ocasión de pecado es pecado. Ponerse en ocasión es pecado. Si yo no voy a hacer nada, solo voy a mirar en la puerta de un prostíbulo, me paro y miro nomás, pero no voy a hacer nada. Es pecado eso. El borracho que dice, no,
yo me pongo esta botellita de cerveza fría que le chorrea así por afuerita las gotitas y hace un calor impresionante. No, solo la miro. Ya está en ocasión de pecado. Es pecado ya. Porque él sabe que se está exponiendo a volver a emborracharse, ¿verdad? ¿Cómo se llama? 50 sombras de Grey. O sea, no es lo que un hombre puede hacerle a una mujer sexualmente. Es lo que una bestia humana, si se puede llamar, haría en su descontrol y en su tergiversación a una mujer. Porque un hombre no le haría eso a una mujer sexualmente. La respeta, sexualmente la respeta. ¿No? Eso es lo que debería hacer el hombre y el cristiano, más que nada. Porque esas cosas también tenemos que tener cuidado el vocabulario. Si no, nos traga el mundo. Por eso está el mundo así como está. ¿Verdad? Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. En la pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. De vuelta, la misericordia es la que vence al pecado, ¿ven? Para que observemos qué es lo central de Cristo. ¿Para qué vino? Miren cómo la misericordia no podemos sustraernos, por eso está allí la divina misericordia. Por eso esta familia religiosa, yo estudié muy bien. Digo, ¿qué es lo esencial en este tiempo que son los últimos? ¿Qué es lo esencial de la doctrina? ¿Qué es lo esencial del cristianismo, del evangelio? La misericordia. Bien, ¿qué es lo esencial? Eso respecto de Dios, de los hombres, de las criaturas. ¿Qué es lo más importante que pueda estar relacionado con la misericordia? La Virgen. Y de la Virgen, ¿qué es lo más importante? Su corazón. Claro que para llegar a Dios necesitamos el sacerdocio, el sacerdote, ¿verdad? Sin el sacerdocio no hacemos nada. Yo no sería sacerdote sin el sacerdocio. Si el obispo no me hubiera ordenado, si a ese obispo no lo hubieran ordenado, etcétera, etcétera. El sacerdocio, no tendríamos la Eucaristía, el sacramento de la confesión, no tendríamos sacerdote. Entonces también tenemos la figura del Padre Pío como sacerdote ejemplar. Y ahí tenemos todo ya. Un sacerdote ejemplar de estos tiempos. En la pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella, en la pasión, es donde el pecado, manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. En la pasión de Cristo se ve la violencia del pecado, ¿verdad? Incredulidad, rechazo, burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato, crueldad de los soldados, traición de Judas, tan dura a Jesús, negaciones de Pedro, abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, que es Satanás, príncipe de este mundo, porque él dice que es el príncipe, no porque Dios lo haya nombrado, El sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Es decir, allí donde el pecado realizó mayor acción es donde fue destruido. ¿Cuál es el pecado más abominable y desastroso? Haber matado al Verbo hecho carne, haber rechazado la salvación, haber crucificado a Dios hecho hombre. Eso es lo más abominable que hizo el pecado. Pero fue destruido ahí mismo. Eso se llama lucha. Fue el pecado con toda su violencia se tiró contra ese Hijo de Dios e Hijo de los hombres. Y el Hijo del hombre e Hijo de Dios aplastó y destruyó al pecado allí. No quiere decir que no exista el pecado, sí, pero destruir lo que significa que no tiene el reinado completo el pecado, no tiene el poderío que tenía antes, porque ahora tengo la misericordia a disposición. Ahora puedo ir a confesarme, antes no.
Antes que venga Jesús no existía el sacramento de la confesión. Ofrecían sacrificios, corderitos, y trata de pensar que te han perdonado, pero no tiene seguridad. Acá tenemos seguridad, que hemos sido perdonados cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo. Ahora vamos a ver la diversidad de pecados y acá van a empezar los problemas y las preguntas. Voy a tomar un poquito de agua y voy a hacer una pausa porque les voy a leer una cosita primero antes de seguir. Muy importante. El primer numeral dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Por qué no dice por todos? Porque yo ya lo expliqué, creo, ¿no? ¿O no? Bueno, pro multis per totum en latín. Si yo digo, supongamos que estén todos los alumnos, no faltó ninguno hoy, supongamos. Yo puedo decir, si están todos, que son muchos, ¿verdad? Porque son muchos. Ok. O puedo decir, son todos, están todos, o son muchos. En este caso es lo mismo. Pero si falta uno, yo puedo decir que son muchos, pero no puedo decir que son todos, porque falta uno. ¿Ok? Cuando se pone la palabra muchos y no se pone todos, que muere por todos, por muchos, como dijo Jesús. Jesús dijo por muchos, no dijo por todos. ¿Por qué? Porque de hecho no todos se salvarán. Con que uno se condene, ya es mucho los que se salvan. Porque para que eso se produzca, ¿cómo puede Dios salvarme? Tengo que decirle, Señor, sálvame. ¿Cómo puedo yo hacer que una persona me saque de un pozo dándome la mano? Y tengo que estirar la mía también. Si yo no le doy la mano, no puede. No me puede sacar de los pelos a mí porque ni pelo tengo. Tengo que estirar el brazo. Entonces, cuando se pone pro multis es para indicar que Dios salva, claro que sí, pero necesita mi colaboración. ¿Qué leímos recién de San Agustín? El que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Entonces significa que alguna persona puede no querer. O sea, es muy difícil decir no quiero salvarme, es muy difícil, pero en la práctica, ¿quién dice no quiero? El que obra mal. No es cuestión de decir no, pero yo obro mal, pero no quiero condenarme. Te condenarás igual, porque lo que estás haciendo te conduce hacia allá. Y hay otro problemita también, hay que tener cuidado. No basta con desear salvarme, sino que tengo que realizar obras que conduzcan a la salvación. Porque nadie va a decir, yo me quiero ir al infierno, aunque sí hay quien lo dice, ¿verdad? Pero uno que dice, no, yo quiero ir al cielo, puede ser que se vaya al infierno. Porque hay que ver las obras. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿ven? Sino el que cumple mi palabra y la pone por obra. ¿Cómo se toma si los hijos, uno como mamá le dice, acompáñame o vamos a la iglesia y demás, y dice, mira, yo decido cuándo voy, no es que no quiera ir, es que no me gusta que me digas que vaya? Entonces uno como mamá ya no debe decir, ve. La pregunta es muy compleja, perdón, es demasiado compleja para tocarlo ahora en este momento que estamos viendo el pecado, ¿verdad? Porque acá empieza la educación, todo, no sé, porque hay que ver qué le dieron los papás. Para saber si es pecado que un hijo responda así, hay que ver qué trato ha tenido el papá con ellos, la mamá, qué se les ha enseñado, qué catecismo le han dado, quién fue la catequista, qué está pasando con esa persona. No es simple decir, no es fácil decir, y ahí sí es pecado. No sé qué está pasando por adentro de él, no sé qué sabe, tal vez ni sabe lo que es la misa. No es por eso uno no puede decir, peca o no peca, si va. Lo único que sabemos es que hay que cumplir los preceptos, santificar la fiesta, eso lo sabemos. Ahora, ¿por qué? Si uno no fue, no puede decir, pecó. El otro, ¿por qué no fuiste? Estoy cuidando a un enfermo grave. Ah, ok, perdón. ¿O por qué no fuiste? Estoy descompuesto, ok.
¿O por qué no fuiste? Ah, no sabía que había que ir para, no sé, que todos los domingos, que no sabía que era pecado. No pecó porque no sabía, no tiene idea. Claro que si se quiere quedar en la ignorancia, también hay otro pecado. Entonces, no es simple decir peca o no peca. Ese es un tema, yo tengo que hablar lo que es la formación en familia, cómo se trata con los hijos, cómo debe ser la formación, pero no puedo decir si está mal. En caso suyo deberíamos hablar en concreto, ¿me entiende? Y creo que nos vamos a desviar al tema de la educación de los hijos, que también podríamos tocarlo más adelante. Voy confiada en que la Armada Blanca cuidada y engrandecida por cada uno de ustedes, a quienes amo como una hermana, irán conmigo. Las oraciones de los niños irán conmigo, sus sacrificios irán conmigo, y el sí de tantos inocentes que han recibido la invitación de María a darse a Dios será mi coraza de luz. Yo cuento con ustedes y con esos niños inocentes. Cuento con los 150 bebés abortados que he recogido con mis manos y que seguiré recogiendo y sepultando, porque hay varias obras caritativas que seguiré haciendo. Los exhorto a ser fieles a este llamado. Los exhorto a ayudar al nuevo encargado o encargada con el mismo amor que lo hicieron conmigo. Al apoyarlo, apoyarán a María. Al recibirlo, recibirán a María. Creo que esta posibilidad de que varios hijos de Dios tomen lugares en la política es fruto de la consagración de México. Nosotros, los que hemos sido llamados para esta misión, iremos como ovejas entre lobos, pero sin miedo, porque vamos en el nombre de Jesús. Pero nosotros contamos con todos ustedes, nuestros hermanos cristianos. Estaré dando mi 100% a la Armada Blanca hasta el 31 de marzo. Nuestra amistad y hermandad no se termina porque ustedes son un don de Dios para mí, y el amor fraterno que nacido de Dios no conoce fin, porque el amor es fecundo y tendrá también su plenitud en el cielo. Estoy segura de que María de Guadalupe tendrá su triunfo de su inmaculado corazón en esta patria, pero su triunfo es que nos volvamos a Dios y a su voluntad, y nosotros en esta misión trataremos de que Dios entre en esos ambientes. Estamos orando cada miércoles con mis amigos del corazón, Adriana Corona, Lupita Venegas, quienes están en este proyecto y creen en él, además de ser médula, Daniel Gallegos, y está con nosotros con su corazón Pepe Alonso, Francisco González, entre muchos hombres y mujeres de Dios. Contamos con sus oraciones y con sus ayunos para prepararnos para tal misión. Estaré siempre con ustedes, su hermana y servidora en el Señor. Además está decirle que Brenda me dijo que quiere ser parte de Frisidín 100% y va a trabajar con todo con Frisidín. También Lupita Venega y Adriana Corona tienen muchísimo cariño por nosotros y tienen muchos deseos de venir a dar conferencias. De hecho, no pudieron, ninguna de las dos que se enfermaron el año pasado, que iban a venir, se enfermaron las dos. Pero está pendiente eso también, ¿no? Y bueno, así que fíjense qué cosas lindas también, Qué lindo que Frisidín de alguna manera está representado también hasta en la política mismo, metido que en todos los campos, ¿verdad? Y se va a hacer cargo de Armada Blanca, probablemente, Leticia Madero, que también es amiga de nosotros y está en Puebla y que está organizando nuestra ida ahora que vamos a ir en 2 colectivos al DF. Ella está en eso, buscando lugares para nosotros, Lupita Venega, Leticia Madero. Y no la conocen, pero es de las mujeres muy bien formadas allí en Puebla, y que es también de Frisidín, de alguna manera amiga nuestra, y que siempre nos apoya y nos va a apoyar en la misión que vamos a hacer con los hermanitos y tal vez algunos laicos para misionar allí en Puebla también. Así que si queda a cargo de Leticia Madero, Armada Blanca sigue siendo familiarizada con nosotros 100%, ¿verdad? Y también me dice que van a ver la posibilidad de conseguirnos una casa de retiro para los religiosos gratuita. Así que, hermanos, creo que vamos a tener, cuando vayamos al viaje en abril, creo que ahí vamos a concretar porque con los religiosos vamos a ser más de 30 para hacer retiro, hay que pagar una casa, comida, todo, nos sale como 60.000 pesos, imagínense. Pero aquí sería gratuito la comida y la casa. Lo hace el grupo de gente de Puebla que está con nosotros también, que nos ayudan, para que vean cómo se va extendiendo esta familia de a poquito, ¿verdad? Bueno,
Pueden descansar 5 minutitos, ¿verdad? Acá no hablen, acá adentro, si quieren salir afuera, aquí se reza, dejamos. A ver, a los religiosos van a tener que, les voy a tomar un examen el martes. Los religiosos el martes hay un examen. Van a tener que ver cuáles son los pecados que claman al cielo. Y ustedes también tienen que saberlo, todos los laicos, ¿no? Los pecados que claman al cielo, pero también en la introducción de Gemidos Inenarrables vienen cuáles son los 7 pecados capitales, los 7, las obras de misericordia, los mandamientos, los preceptos, los pecados que claman al cielo. Todo eso, estúdienlo bien, bien, hay que saberlo. Cuáles son los dones del Espíritu Santo, cositas que hay que memorizar. De eso voy a tomar examen entonces a los religiosos el martes, de lo que está en Gemido Inenarrable. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Está en la página 40. ¿Cuáles son las virtudes teologales, las virtudes cardinales? O sea, todo lo básico en el catecismo que hay que memorizar. Entonces uno ya se los va sabiendo. Bueno, diversidad de pecados. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene, estoy en el número 1852. La Escritura contiene varias listas de pecados graves. La carta a los Gálatas, ¿quién la escribió? San Pablo. Opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son, ¿ven? ¿Cuáles son las obras de la carne? Son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje. A ver, vamos a analizar. Fornicar, ¿qué diferencia hay con el adulterio? No. El sacramento del matrimonio. ¿Cómo? El sacramento, o sea, en uno sí hay una unión primaria. Fornicar es una relación indebida, o porque todavía no se casaron, porque son novios, o porque tienen relación, no son novios, tienen relación, pero ambos no están casados. Entonces se llama solo fornicar, que es pecado grave, pero es fornicación. Si uno de los dos está casado, se produce ahí un adulterio, además de fornicación, adulterio. Por eso que también hay que confesar bien todo. Uno no puede decir forniqué, no, adulterio. Adulterio es fornicar y además un robo y una estafa es adulterar algo. Adulteré el matrimonio de otro, destruí, profané el templo de Dios, pero también el templo de otra persona, etcétera, etcétera. La mamá de unos niños, la esposa de alguien, o el esposo, es complejo, son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, todo esto es para que aprendamos, ¿verdad? Fornicación, impureza. ¿Qué diferencia hay entre fornicación e impureza? La fornicación es impureza, pero la impureza no necesariamente es fornicación. A ver, ¿están de acuerdo? Toda fornicación es impureza, pero no toda impureza es fornicación, porque yo puedo tener un pensamiento impuro sin fornicar, pero es una impureza. Estas también son obras de la carne. Libertinaje, ¿qué es? Hacer mal uso de la libertad, de tu libertad. Hacer mal uso de la libertad contra la conciencia y la razón, el libertinaje. Yo soy libre y hago lo que quiero, el libertinaje. Idolatría. Fíjense que la idolatría lo ponen como obra de la carne. Uno dice, ¿qué tendrá que ver? Que uno adore algo que como obra de la carne. Sí. No es por eso. Las salidas son tan variadas. No es por eso. ¿Sabe por qué es? Porque el hombre es tan débil que se termina aferrando como Dios a un montón de cosas. Pero es por la debilidad de la carne, porque uno sabe, por ejemplo, se aferra al dinero. Eso es idolatría. Tener el sexo como lo más importante de la vida. Y uno vive pensando todo el tiempo, ¿es su Dios? O comiendo, ¿quién es su Dios? Su vientre. Como dice San Pablo, algunos tienen a Dios, a su vientre por Dios, ¿no?
tu propio vientre, o lo que sea. La computadora es un pequeño Dios, son idolatrías. Cuando uno le da poder a la materia que la materia no tiene, está uno haciendo idolatría. Bueno, van a observarse, ¿verdad? Porque hay que hacer actos específicos de adoración, ¿no? Para que sea idolatría. Disensiones. ¿Qué es disensiones? Disentir, disensiones. Crear disensiones, disentimientos, Como ir en contra de algo. desarmonías. Es el que crea pleitos, es el que siempre es intrigante. En toda comunidad crea siempre la intriga, siempre el descontento, siempre el que desentona, siempre el que crea esas disensiones, envidias. Envidias. La envidia, ¿qué es la envidia? A ver si alguien me sabe decir lo que es la envidia, un caso concreto de envidia. No, porque yo puedo desear ser santo como el Padre Pío, y no es envidia, y estoy deseando el bien de él. Entonces tengan cuidado con eso. Es el rechazo del otro, la molestia que me produce el otro, por lo que el otro tiene. No es solo quererlo, padre. No es solo que... Sí, pero parte de quererlo se junta el quererlo del otro, pero rechazando que el otro lo tenga. No, esas son cosas de vieja de feria, vio, que se ponen a hablar, ¿no? Que te hicieron, alguien te tiene envidia, pon una cintita roja, pero qué cosas tan idiotas, como si la cinta me va a cambiar la vida. Eso es idolatría, ¿ven? Si uno hace eso como cristiano, claudicó de su fe. Si uno se pone una cintita para que la gente no tenga envidia, claudica de su fe cristiana. Es como una especie de apostasía. Es grave todo eso. Claro que hay una gran ignorancia, pero si uno lo hiciera, hay gran ignorancia. No puede decir, uno ve a uno con eso y no le puede decir, eres apóstata. No. Ni sabe por qué, ni sabe cuántos dioses hay, ni lo debe saber. No. Pero el ignorante se condena. Ojo, el ignorante se condena. Porque el hombre tiene una inteligencia que busca la verdad. Cuando uno renuncia a eso por el trabajo o porque tiene otras ocupaciones, renunciar a la verdad es renunciar a Dios. Yo soy el camino, la verdad, es la verdad. Si yo renuncio a conocer, renuncio a Dios. Ustedes que están aquí buscando conocer, están buscando a Dios. Pero si uno pudiendo no viene, renuncia a Dios. Porque renuncia al conocimiento, no hay que renunciar a eso. Si no pueden venir por alguna razón, pónganse a estudiar algo, a leer algo, ¿verdad? O vayan a otro lado, donde quieran, pero no dejen de buscar la verdad. ¿Mande? ¿Cómo? Ese pasaje, por ignorante pereció mi pueblo, ¿a eso se refiere? Sí. Embriagueces. No es solo por el alcohol. La droga entra aquí también, ¿verdad? Orgías, cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué duro, sí, qué verdad tan clara. Qué bueno que es, no es duro, es buenísimo Dios que lo dice. Si Dios no me lo dice, es malo. Si Él no me dice que hay infierno, es malo. Si Él no me dice que el demonio existe, es malo Dios. Pero como me lo dice, es bueno. Es decir, es bueno porque me lo dice. No, me lo dice porque es bueno. Me lo dice porque es bueno. Pero entonces hay gente que dice, no, Dios no es tan malo, ay, qué infierno.
Claro, no te gusta que te digan las cosas y él te lo está diciendo por amor. Padre, una pregunta, volviendo a embriaguez, ¿podría ser también embriaguez tomarlo como exceso de algo? No, eso es falta de templanza. ¿O cuál podría ser que decía usted? Embriaguez es cuando el cerebro pierde la capacidad. ¿Mande? Le llamamos embriaguez a lo que está relacionado con la parte del entendimiento. Una persona que pierde o se vuelve semiconsciente por cosas que realiza, tomar, drogarse, o todo lo que pueda hacer, tomar pastillas y eso también sería una forma de embriagarse, o aspirar alcohol, lo que sea. Sí, todo lo que disminuye la capacidad de pensar y autodominarse, porque el otro sería falta de templanza. Pero es interesante esto que dice San Pablo. Y aquí sigue, 1853. Vamos a leer esto. Esto lo está enseñando la Iglesia, esto es doctrina católica, esto no puede nunca cambiar. Esto que estamos viendo no puede cambiar. Si esto cambia, se terminó la Iglesia. Y si alguien lo quiere, si el Papa va a cambiar esto, cuando vaya a decir, voy a cambiar, llegó Jesús, segunda vez. Pues la Iglesia no va a destruirse hasta que venga Cristo. De hecho, no se va a destruir. Entonces, esto no va a cambiar. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, según el objeto, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo, a sí mismo. Se los puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, de palabra, de acción, omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Lo que no realizo. No los que dejo de hacer. Ok, los que dejo de hacer debiendo haberlo hecho. Porque yo ahora no estoy andando a caballo. O sea, no es lo que deja de hacer, sino lo que dejo de hacer debiendo hacerlo. La raíz, muy poca gente se confiesa de pecados de omisión. ¿Has atendido bien a tu marido hoy? No, nadie. ¿Has cocinado todas las veces? ¿Has estudiado hoy? No. Estudio cuando venga el tipo de examen, ahora no. No. Ponte 2 horas de estudio, 3 diarias, y si no estudias, estás faltando tu deber, digamos, omisión. ¿No hiciste la cama? ¿Cómo no hiciste la cama? Omisión. Me parece que no la hace usted, que me está mirando. ¿La hace la cama? Es omisión. No hice las oraciones de la mañana, omisión. No hice, muchas cosas que no se hacen, ¿verdad? La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterio, fornicaciones. ¿Ven? Ahí lo pone separado, adulterio y fornicación, porque son 2 cosas distintas. Robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, lo que sale del corazón, no lo que entra en él. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras, y las que hiere el pecado. Ahora vamos a ver la gravedad del pecado, el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuándo hay pecado mortal? ¿Cuándo hay pecado venial? ¿Por qué se le llama venial? ¿Por qué se le llama mortal? ¿Hay que confesar el venial o solo el mortal? ¿Qué pasa? ¿Una cantidad de pecados veniales se convierte en un pecado mortal por la cantidad o no? ¿O nunca se puede saltar? ¿O son cosas distintas? Muchas cosas que... Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura,
se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. Hay gente y sacerdotes que no, ya dicen, ¿cómo es el pecado mortal? Mortal, terrorífico, mortal, no. Si tú amas, nada es mortal. O sea, esas frases estúpidas que hacen que uno después peque. Si tú amas, no hay nada mortal, así que sí que existe el pecado mortal y el pecado venial. ¿Por qué mortal? Porque destruye, mata la presencia de Dios. Y al hacer que Dios se vaya de mí, yo quedo destruido, Yo con un acto puedo hacer que Dios no va a estar abrazando el excremento. Disculpen que me exprese así, disculpe el Señor, porque si no, no entendemos. Dios no puede abrazarse a lo putrefacto. Desde el punto de vista espiritual, lo podrido espiritual, si quieren. Entonces, si yo introduzco eso dentro de mí, instantáneamente, cuando yo ya tuve la intención, ya Él no está. ¿Y cuándo vuelve? Cuando yo tengo el profundo deseo de no hacerlo más y me arrepiento de eso, mi corazón cambió, es otra cosa. Ahí puede venir, pero necesito la confesión, ¿verdad? Ordenado la confesión. Bueno, vamos a seguir. 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Algo grave. Padre, yo no cometo pecados graves. ¿Has ido a misa? No. Es gravísimo, porque no estás adorando a tu Dios el día del Señor, no se lo das. Es gravísimo, porque te prefieres a ti mismo, a tu Dios. ¿Qué haces el domingo? Cualquier cosa menos dedicarlo a Dios. Sí. Padre, una pregunta. ¿Los pecados veniales se borran con la misa? Ahora vamos a ver, ya vamos a ver eso, no nos adelantemos. El pecado mortal entonces destruye el amor, la caridad en el corazón del hombre. No, ¿qué diferencia hay entre amor y caridad? ¿Por qué pone caridad acá el catecismo? A ver, yo se los dije eso. Yo distinguí entre amor y caridad, y acá dice que destruye la caridad, no dice destruye el amor. Porque si yo cometo un pecado, una mamá que comete un pecado sigue amando a su hijo, lo sigue teniendo el amor. ¿Por qué dice que destruye la caridad? ¿Qué diferencia hay entre amor y caridad? Yo siempre he pensado que amor es... No. ¿Qué dije yo? No lo que piensa usted. ¿Qué dije yo? ¿Qué diferencia? A ver, las hermanas y los hermanos. La gracia. ¿Qué? La gracia. ¿La gracia qué? De nada. ¿La gracia qué? Muy bien. De estar en gracia, en estado de gracia. Es el amor en el estado de gracia. Pero hay algo mejor todavía. Es el mismo amor de Dios que está en mí. Mi amor. Ustedes saben que está el amor humano, es el amor que tenemos. Si yo cometo un pecado mortal, sigo teniendo amor humano, porque sigo amando a mi mamá. Claro, eso se llama amor humano. Pero ese amor humano no me salva, porque es humano. Para que mi amor se haga divino y sirva para la salvación, para que ese amor se una al de Dios, tengo que estar en gracia. Entonces ese amor ya se llama caridad, no se llama solo amor. Se llama caridad porque mi amor humano se une al amor de Dios y entre los dos se establece eso. Es el amor mío que está metido en el de Dios, se le llama caridad. Por eso dice que el pecado mortal destruye la caridad. No dice destruye el amor, porque no lo destruye el amor. Un asesino, alguien que asesina, si está en gracia, destruye la caridad, destruye esa gracia. Se quedó sin la gracia, pero no destruyó el amor necesariamente, porque él destruyó el amor contra esa persona, pero él tiene un amor a sí mismo y un amor a la mamá, tal vez, o al papá, o a la esposa, ¿entienden? Entonces hay que distinguir el amor humano, y esto es muy importante en la vida espiritual. La gente cree que hay que amar. Yo amo, Padre. ¿Pero tienes caridad? Ay, ¿cómo?
El amor no te salva. ¿Quién no ama a su bebé? Por eso dice Jesús, si amas a quien te ama, si haces el bien a quien te hace el bien, o amas a quien te ama, qué mérito, qué vivo. Hay que amar al enemigo, al pecador. Quien ama al pecador, ama con caridad, porque no hay otro modo de amar al pecador y al enemigo. ¿Cómo amo al enemigo? ¿Por qué lo voy a amar si yo no siento nada con él? Si lo amo igual, es porque lo estoy haciendo por un motivo, que ya no es el amor humano, no es un motivo humano. Voy a hacerle un bien a mi enemigo, solo se hace por amor a Dios, eso no existe de otra manera. Entonces estoy haciendo un acto de caridad. Si yo amo a los que me caen bien, solamente estoy manejándome en el plano humano y solo amo humanamente. Por eso el peligro de solo amar al que me cae bien y rechazar a los demás es un peligro, porque me voy a morir y no me voy a ir al cielo, porque me moví por las pasiones, me moví por la sensibilidad, por el atractivo humano nada más. En cambio, si yo busco amar a todos iguales, incluso el que me cae mal busco, entonces estoy poniendo algo que va más allá que lo humano. Es muy importante todo esto. Estas distinciones, yo se las he dado a ustedes cuando vimos fe, esperanza y caridad. Entonces tienen un 0, yo le voy a tomar el examen. Sí. Una persona cuando por amor a su familia defiende y comete un asesinato, por decir, ¿eso es un pecado y un pecado grave? Defiende y comete un asesinato, no existe, por defender a alguien no existe eso, no es asesinato. No. ¿Mató a alguien? ¿Matar? ¿Qué distinción hay entre matar y asesinar? Se asesina, asesinato es cuando uno mata a un inocente. No, matar al inocente se llama asesinato, pero matar al agresor no necesariamente es asesinato. El policía, el ladrón, le tira primero, lo mató, no asesinó al ladrón, lo mató, no es pecado. Está defendiendo la comunidad, está defendiendo la sociedad, está defendiendo una familia, tiene que hacerlo. Entonces, el mandamiento no matar hay que traducir, no tanto por no matar, sino no asesinarás, es la palabra más precisa, pero todo el mundo traduce no matarás, pero hay que traducir no asesinarás. Porque si yo mato una vaca, quinto mandamiento no matar, no nada que ver. Matar sí puedes matar, si matas mosquito mejor, pero algunos tienen incluso que defender, y defender es hacer eso, el injusto agresor, al agresor hay que frenarlo. En una guerra lícita también. Cuando Dios le pedía a su pueblo que entrara en batalla con otro pueblo, Dios mandaba que tenían que entrar en lucha. Entonces uno dice, ¿cómo Dios va a mandar a matar? Correcto. Mata al agresor. Si no lo hacían, los otros lo hacían con ellos y su familia, no sabe, hacían en ese tiempo. Entonces hay que defenderse de los pueblos vecinos que vienen a atacar. Y había que defender la tierra. Pero no manda a matar, a asesinar Dios, jamás, jamás. Para que no se asesine, manda a matar. Sí. Padre, ¿qué falta comete alguien que sabe que está cometiendo pecado? Lo sigue haciendo, pero sabe que en algún momento Dios lo perdonará. Creo que nunca lo perdonará así, ¿no? Contumacia puede ser también, presunción, temeridad, depende qué sea la razón más profunda que le mueve. Cuando uno se empecina en un pecado, contumacia. Cuando dice, total, Dios me va a perdonar, eso es temeridad. Es abuso de la misericordia. Depende cuál sea el aspecto que esté dentro, considerando la persona, ¿verdad? Me dejan avanzar. En la película de la vida de San Juan Pablo II, ve que es un grupo de amigos y unos dicen, bueno, vamos a luchar y
y va a matar, ¿no? Y él dice, no, hay otra manera de combatir y es con el amor. Está muy bien, pero dígale eso a un ladrón que le viene con un revólver en la cabeza, dígale, hay otro, te voy a frenar con el amor. Lo mató y mató a la familia, mató todo. O sea, eso que dice usted está bien como principio, pero en la práctica hay cosas que hay que hacerlas de otro modo, ¿verdad? No queda. Si un policía mata a un ladrón que estaba a punto de matar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanitos, vino el policía y lo mató primero, ¡ay! Yo lo abrazo al policía. Gracias, gracias. Entonces yo soy cómplice, yo soy un monstruo. No, hace lo correcto el policía. Claro que no le va a hablar de ahí, que le va a decir hablar del amor, de que sacar el revólver y antes que el otro le mate, defender, porque si el policía no lo hace, comete él un pecado de omisión. Él debía haber defendido y no lo hizo, pecó de omisión. En cosas muy graves, pecado mortal. Si un policía no defendió, puede cometer un pecado mortal al revés, porque no actuó y él estaba puesto para que sí actuara. Y si mataron a eso fue porque él no mató al ladrón. Y él es responsable de la muerte de esos 4 o 5 personas. Entonces cómplice indirectamente porque no actuó. Sí. ¿Qué hizo, por ejemplo, el cura Miguel Hidalgo? ¿Lo que hizo quién? El cura Miguel Hidalgo. Que hacía celebrar misa. O sea, que bueno, de la independencia de nuestro país. Pues. Yo tendría que meterme en historia. A ver, hermano Arturo, yo no sé no estoy, en este momento no necesito para evaluar los datos, ¿no es cierto? ¿Lo excomulgaron? ¿Por qué? Bueno, ¿pero por qué? Bueno, pero ahí la Iglesia dice que el sacerdote no debe realizar esas funciones, no lo excomulgan al menos por ese motivo. Es que si yo me voy al ejército mexicano a luchar contra los gringos, lícitamente, yo como sacerdote estoy fallando a mi deber de Estado, me voy a una cosa que Dios no me está pidiendo, a no ser que a mí me pidan que vaya a confesar a los soldados, es otra cosa. O dar la extrema unción y que me quede ahí para darle asistencia espiritual al ejército, es otra cosa. Pero yo no conozco, no me quiero meter en ese campo porque no conozco, ¿verdad? Ahora hay una actitud de los ciudadanos de tomar a los asesinos y quemarlos. No, hay otro pecado. Nadie puede hacer justicia por cuenta propia en una sociedad. Porque si lo hace, es pecado. Yo no le puedo pegar a alguien porque robó. Jesús me dice, pon la otra mejilla. Para eso está el policía, para eso está el juez, la sentencia por eso es usar la cabeza. No se puede, eso hay que tener cuidado con eso. Distinto es que se organice un pueblo, que se organicen para hacer justicia con el aval de la presidencia, que lo entrenen un poco y refuercen el cuidado, pero tienen que tener el aval del superior, en este caso del comisario, del juez, con autorización todos podemos ayudar a todos, pero sin la autorización cometemos una falta grave, aunque parezca que no, pero es así. Uno quisiera linchar a todos, pero no. Si yo veo un ladrón que está robando y lo agarro, claro, lo quiero sujetar, pero no lo voy a atar y le voy a empezar a pegar por haber robado, porque dentro de mí está lleno yo tengo más pecados de todo tipo. Eso no es el único pecado, eso me perjudica a mí, mi economía. Y hay gente que porque le roban, que es tan avaro, que es capaz de matarlo a golpe porque le robó, o porque no quiere que roben, porque él tiene mucho guardado. Pero ¿qué tiene dentro de su corazón ese hombre? Porque tal vez merezca más que lo que se le pueda golpear a ese hombre, que tal vez robó por otro motivo, porque tenía hambre. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Y Él nos ha dicho, a Dios se reserva el juicio y a los que Dios ha puesto en este mundo están los jueces y quienes dictan sentencia, ¿no? Bien, sigo un poquito. Ese es el principio cristiano, ¿verdad? Este es el principio. Lo que les digo es, por eso San Pablo dice que hay que obedecer
al Estado, al gobierno, son autoridades legítimas, pero siempre y cuando no se contrapongan a la ley de Dios o a la ley natural. Dos cosas que a uno le impiden obrar. Si un gobierno o una persona de gobierno me manda por ley a hacer algo que va contra la naturaleza, como matar, como asesinar, digo, o robar o mentir, o que va contra la ley de Dios claramente, no lo debo hacer. Prohíbe que vayan a misa. Yo lo lamento, me hubiera escondido. Yo no peco, no desobedezco, porque la ley esa está mandada, primero que no es una ley justa, no la debo obedecer. Se llama capricho, pero no ley justa, porque toda ley tiene que estar en relación a la ley natural. Ya lo vamos a ver a eso. Está todo el tema del relativismo legal también. ¿Cuál es el punto de referencia para dictar leyes? A ver, la ley natural es el punto de referencia. Yo no puedo inventar una ley. Tiene que estar en orden a la ley que está en la naturaleza. Espere, vamos a poner, porque si no, no escuchan y no saben. Por lo que decía usted de obedecer por lo de la ley, ¿no? Por ejemplo, una mujer que va a la iglesia y su esposo le prohíbe ir y ella se va escondida. Hay que distinguir un montón de cosas. ¿Es día domingo o día de semana? A ver, ¿se refiere al domingo o al día de semana? Precepto. ¿Misa de precepto? No, supongamos no. Bueno, no es lo mismo, porque si no es precepto, cambia totalmente. Tiene un servicio ahí y tiene que ir pues a cumplir El servicio hay que estar seguro que sea Dios que se lo está poniendo, porque también tiene un servicio de atender a su marido y a sus hijos. Hay que tener cuidado con eso. Sí, bueno, eso es delicado, digamos, porque si yo digo que sí, todas las mujeres se les escapan a los maridos, lo dejan cocinando, lavando los platos y están ahí adorando al Santísimo, que en realidad están pensando cómo van a hacer con... No. Si son cuestiones de precepto, uno tiene que cumplir. Y cuando se casa, el contrato. Por eso hay que hablar claramente con el novio. Yo me voy a casar contigo, pero te dejo en claro que primero está Dios, antes que los hombres. Yo tengo fe, quiero vivir mi fe. ¿Ok? Estoy de acuerdo. Muy bien, está de acuerdo, ¿eh? Dentro de 40 años no me va a decir que no. Entonces, cuando uno va a decir, es precepto, voy a misa. Pero un día de semana uno no está obligado. Lo que tiene que hacer primero son las obligaciones. Si uno aseguró de haber atendido bien al marido, a los hijos y tener en condiciones el hogar, entonces sí puede ir el resto del tiempo que le queda a ponerlo al servicio de Dios. No hay ningún problema. Eso que quede claro. Es más fácil. Hay una tentación de salir de lo que todos los días tenemos que hacer. Lavar los platos, atender. Me prefiero estar en la iglesia, porque en la iglesia, me entero de mil cosas, hablo claro, estoy en la iglesia y vengo, estoy en la iglesia. Y le dice a mí, estuve en la iglesia, estoy para el Señor. Y estuvo hablando todo el tiempo de cosas que no nada que ver. O sea, también hay que tener, todo eso hay que tener cuidado. La conciencia, yo tengo que ver qué es lo que estoy haciendo. Bueno, ¿no? Ven que despacito que avanzamos, ¿verdad? Entonces, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Pero no porque sea inferior, sino porque me aparta ese bien inferior de Dios. El fin último que es Dios es el bien mayor, obvio. Todo lo que me aparte, fíjense que acá están los de San Ignacio, los que hicieron retiro de San Ignacio. Todo lo que me aparte del fin, si yo lo hago y me aparta, es un pecado. Pero para que sea mortal tiene que ser grave. Había puesto la gravedad de las personas, hay que ver qué es grave primero. A la gente hay que explicarle hoy día, al mundo, todo. Porque para algunos grave no es tener 3 mujeres. Y si todos lo hacen, y se sorprende, y dice, querida, si todos lo hacen,
Esto es normal. Ah, no sabía, claro, estamos en otros tiempos, la mujer ahí, ¿no? Que le dé un cachetazo, ¡pum! No. Entonces hay que especificar qué es grave hoy día. ¿Qué es grave? A ver, ¿qué es grave? Perder la novela. ¡Ay, perdí la novela! ¡Ay! Y el niño, el hijito, que perdió la novela. Él se hace la idea que eso es grave. Me rompiste la planta, ahora vas a estar 20 años aquí en el baño encerrado, me rompiste la planta. La reacción de la mamá es tan brutal, porque le rompieron lo que más amaba, una plantita, que el niño, en su concepto, para él es más grave eso que insultar a Dios. Por eso es así. Entonces, ¿qué es lo grave y qué no es lo grave? Yo estoy seguro que acá disentimos, pero es hora de que sepamos qué es lo grave y qué no lo es, y qué es no grave. Para saber qué cosas son graves, miramos los mandamientos, 10 mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos tocan la ley natural en primer grado, es decir, que directamente van contra la ley natural, que es imposible que digan no, eso no es grave. Tiene que estar demasiado corrupto uno para decir que los 10 mandamientos no son graves si uno no los observa. Ahora, esos 10 mandamientos, algunos de esos 10, yo no tengo un pizarrón, pero no importa porque ya estamos terminando. De esos 10, algunos siempre son pecado mortal, sea lo que sea. Mientras haya conocimiento pleno y consentimiento pleno. Otros depende si la materia es grande o pequeña. ¿Qué es materia? Por ejemplo, no robar. ¿Es mortal o venial? Depende de la materia, la cantidad que se roba. Porque si yo le robo a una persona de clase media 10 pesos, no es grave. Yo no lo perjudico gravemente. Es pecado. Tuve conocimiento, consentimiento, le saqué 10 pesos. Es pecado. Pero como se lo robé a una persona que para ella ese 10 pesos no es nada, porque una persona que está bien económicamente, entonces yo me doy cuenta que no es grave. Pero si se le robo 10 pesos a un mendigo que está en la calle, que es todo lo que tiene ese día para comer, le robé toda la comida del día. También hay que ver las circunstancias, la cantidad y las circunstancias que agravan esa cantidad o no. Pero eso está en uno después. Por eso cuando uno viene a confesarse, robé, tuve impaciencia, robé, no fui a misa. A ver, ¿qué robaste? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué robaste? ¿Por qué robaste? ¿A quién le robaste? ¿Le robaste en la iglesia? ¿Le robaste a un sacerdote? ¿Le robaste a un compañero? ¿A tu mamá? Sí, le robé 5 pesos a mi mamá. Bueno, es la mamá, de alguna manera los bienes se comparten, es claro que está el pecado, pero no es tan grave si uno va a robar la colecta de la iglesia, que es algo que está destinado al culto, por ejemplo. Bien, eso lo vamos a especificar la próxima clase, que la vamos, si Dios quiere, a tener afuera, con el pizarrón, que va a estar más lindo seguramente, porque yo creo que debe ser el último frío que viene del año. ¿No? No creo. Qué bueno. No creo porque... A mí me gustan los fríos, pero bueno. De todos modos, sí, pero lo vamos a hacer, yo creo que no va a estar tan frío, ¿verdad? Entonces, yo acá no quiero usar pizarrón ni nada, porque ya va a aparecer una clase, no me gusta cuando está Jesús ahí a hacer... Sí. Eso de la definición de pecado mortal y pecado venial no está en la Biblia, así, ¿verdad? ¿De dónde se saca? La iglesia no inventa nada. ¿Cómo no está en la Biblia? ¿Dónde saca usted? Está permanentemente diciendo lo que son. Porque algunos, bueno, le digo que pasa a protestantismo, ¿verdad? Ustedes sacaron así pecado venial, hijo, y no está en la Biblia en no supe qué contestarle ahí, si tiene o no, yo he visto nada más. Primero que no hace falta, sí está en la Biblia, pero primero que no hace falta estar en la Biblia, porque todos distinguimos entre una cosa grave y leve. Si yo le ofendo levemente a una persona,
no es lo mismo que si lo ofendo gravemente. Es de sentido común. Nosotros estamos distinguiendo lo que es pecado grande, leve y mortal y venial, digo, o leve y grave. El grave es mortal, mata. Eso lo vamos a leer en la Biblia. No, quédese tranquila, todo lo vamos a leer. Cada cosita la vamos a ver dónde está. Vamos a mostrar que hay pecados que matan y otros que no. Ahí lo dice San Juan. ¿Chao? Y pecado venial no llega a expulsar a Dios del alma. El pecado venial no expulsa a Dios del alma. Es decir, que puedo salvarme si son pecados veniales, pero hay que purificarlos en el purgatorio también, junto con todo lo que no purifique en la vida. Bien, después nos metemos a otro tema, pero no crean que el catecismo... ¿Saben qué? Miren, los protestantes tienen cualquier protestante, de cualquier cristiano, de cualquier secta y de cualquiera que esté relacionado con Cristo, todos salen de la Iglesia Católica. Estudien historia. ¿Por qué nosotros tenemos la Biblia y creemos que esos libros que están ahí, esos libros son palabra de Dios y no otros? La Iglesia Católica los junta y los dice, son canónicos. Todo lo teníamos en común. Cuando aparece Lutero, Calvino, Zwinglio, Juan Wycliffe, y todos los reformadores, ellos dijeron, de la Biblia vamos a tomar solo esto, de la Iglesia Católica esto, y se quedaron con la Biblia. Y la Biblia es católica. ¿Me entienden? O sea, es Biblia porque está decretado por el magisterio. El Papa dice, esto es palabra de Dios y no otra cosa. ¿Cómo me prueba un protestante que la Biblia es palabra de Dios? No puede. ¿Cómo lo prueba un católico? Dice, el Papa, con la autoridad que le dio Cristo, confirma a tus hermanos en la fe. Con esa autoridad que nosotros creemos, que la tuvo Pedro y la ejerció, históricamente consta, y consta la Biblia, con esa autoridad nosotros decimos que eso es palabra de Dios. Pero ellos, ¿con qué autoridad? Y dicen ellos, no, pero acá adentro dice que es palabra de Dios. Y yo en mi libro de oraciones puedo poner esto que está acá, todo es palabra de Dios. Está adentro escrito, claro. Yo no puedo probar que un libro es palabra de Dios con lo que está escrito adentro, que es obvio, tengo que tener un argumento de afuera que me confirme que eso es palabra de Dios. No porque esté escrito adentro, porque si no, hay petición de principios, se llama en lógica. Yo pruebo que es palabra de Dios con lo mismo con lo mismo que está adentro. ¿Me entienden? No sé si me lo entienden lo que estoy diciendo, de sentido común, ¿verdad? Ellos no pueden probar que la Biblia es palabra de Dios. Algunos dicen, no, porque tú sientes en tu corazón cuando es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sientes? ¿Qué sientes acá? Y uno le lee un texto donde fue decapitado San Juan Bautista. ¿Sientes algo? ¿Qué sientes? O si no, cuando David aniquiló a Goliat de un golpe, ¿qué sientes? O cuando el pueblo de Israel exterminaba, ¿qué sientes? O cuando los israelitas fueron exterminados, ¿qué sientes? Una gana de matar a todo otro por la injusticia. No, no por lo que sientas. Eso es subjetivo. Yo necesito una prueba objetiva. Es como que a uno le cierran los ojos y ¿qué sientes? ¿Sientes que hay piso? ¿Sientes que vas a dar un paso y hay un piso? ¿O sientes que hay un precipicio? ¿Qué sientes? Mira, sácamelo, vente porque quiero ver lo que hay. O sea, no se van a guiar por lo que sienten, porque no, si llega a haber un precipicio, no, mejor ni me voy a guiar por lo que siento. Y menos con las cosas que atañen a la salvación eterna. Yo no me puedo guiar por lo que siento adentro. Porque hay días que quiero matar a todo el mundo. Hay días que me aburre la Biblia, porque yo estoy mal. Hay días que me da gusto de ver, porque yo estoy bien. Entonces, si yo voy a juzgar por cómo yo me siento, no, eso no es un punto de referencia objetivo, es subjetivo. Entonces tenemos que formarnos bien. La salvación está ofrecida objetivamente para todos. Si podemos llegar al conocimiento y al amor de Dios, objetivamente. Van a ver que cuando uno estudia no quiere... ¿Para qué apariciones y cosas de que este vio aquel si ya tenemos todo acá? Para vivirlo y disfrutarlo. No necesitamos nada extraordinario para eso. ¿Sí?
Bueno, mire. No, que por más que encuentren pasajes, si llegan a encontrar un papel escrito por el evangelista San Juan, verdaderamente dice, prueba que lo escribió San Juan, no por eso es palabra de Dios. Porque necesita la confirmación y la autoridad de la Iglesia que lo declare. Y ya la Iglesia declaró que ya esos libros, con el Apocalipsis ya se cerró la revelación, basta. No, por más que sea escrito por San Pedro, o si encontraron un texto que realmente lo escribió Jesús, ¿sería palabra de Dios eso? Sería escritura de Dios. Escritura porque Cristo es Dios. Pero no lo podríamos tener como palabra de Dios. Bueno, no escribió nada de hecho. Pero no tenemos por palabra de Dios porque... que hizo Jesús, que no se pueden escribir todas porque no caberían en los libros, ponerlo en las bibliotecas de todo el mundo, ¿verdad? Eso lo dice San Juan cuando cierra su evangelio. Claro, porque Jesús hizo más cosas de las que se escribieron. Claro, por eso que nosotros los católicos tenemos la tradición, porque no solo se escribe lo que, además en la Biblia, hay otros escritos y otras descripciones de muchas cosas que Jesús hizo y nos enseñó de otra manera, que se reciben por tradición, que no son palabra de Dios, pero es tradición, tienen fuerza porque hay una continuidad allí y hay un testimonio de que eso era así. Por ejemplo, los apóstoles celebraban misa todos los domingos y después celebraban los días de semana. Ahí consta en documentos donde gente testiga, presencial, lo cuenta. Yo como no voy a hacer lo que hacen los apóstoles, que ellos le entendieron bien a Jesús, etcétera. Bueno, vamos a dejar aquí porque ya es la hora.